Somos Ramón y Raquel. Y esto es El Mundo es un Viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar qué visitar en Keshem. Buah, en Keshem, madre mía las cositas que hay por aquí. Esto es muy bonito, ¿eh? Mirad los camellos, qué bonitos. Bonito. Os preguntaréis dónde estamos. Pues justo ahora hemos cogido un coche de estos de golf y nos están llevando a la terminal de los ferries. Sí, porque no sé si lo dijimos, pero hemos pasado la noche en otro bus. Y bueno, estamos reventados. Y en cuanto lleguemos seguramente pillaremos la cama y descansaremos mínimo una horita, ¿no? O más. O más, una siestecilla rápida. Ahí vemos los ferries. Nada más llegar y vemos una manta raya ahí en el agua. Y ahora nos subimos ya en lo que viene siendo el ferry. Estamos dentro del ferry, ha salido a las 6:30, yo pensaba que no salía hasta las 7:30, pero se ve que sí que sale antes. Y nada, aquí ahora iremos a la isla y a ver si nos dejan entrar en el hotel porque hasta las 2 no hacen el check-in y son las 6:30 de la mañana. Pelícanos. Pelícanos, sí, se pueden ver pelícanos. En cuestión de segundos hemos visto amanecer, ha salido el sol ahí, pero muy rápido, ¿eh? Y lo está mirando todo el mundo. Sí, la verdad es que no sé si es que viene muy poca gente de fuera, pero vamos, se quedan todos mirando ahí en plan de ¿qué hace ese tío? A lo mejor es porque me ven hablando solo con la cámara y dicen, este tío está loco. Keshem es la isla más grande del Golfo Pérsico. Aquí se encuentran maravillas naturales que pertenecen al Parque Geológico de Keshem. A esta zona de Irán aún no ha llegado el turismo extranjero y es genial disfrutar de los paisajes casi en soledad. Para empezar el regateo me he venido aquí a la zona del puerto, justo donde nos hemos bajado. Y bueno, aquí ahora empieza el regateo, pero en plan brasileño en una Copa del Mundo de fútbol, ¿eh? A tope. Parece ser que la negociación ha ido bien, tengo unos cuantos precios apuntados, luego os los dejaré por aquí. Ahora voy al puerto a preguntar para Hormuz. En cuanto a ferries me he enterado que salen a las 7 de la mañana cada día y a las 2 de la tarde. Sale por unos 200.000 riales, unos 20 tomen que dicen ellos. Y ya está. Voy a hablar con Raquel a ver qué opina. Bueno, pues nos dirigimos a los taxis a ver en qué hemos quedado para que lo vea también Raquel y a presentarle al taxista con el que he hablado antes. Se ve que desde la isla de Keshem para ir a Omán puedes ir en barco en solo media hora y para ir a Dubái puedes llegar en barca. Se ve que es muy fácil llegar desde aquí. Después nos ha comentado que la isla mide 150 kilómetros de largo y unos 40 y pico de ancho. Y ahora mismo estamos llegando a una zona donde se pueden ver a los camellos ahí en la playita bien relajados. Mirad, mirad. Haciendo la ruta por Keshem con un conductor, Fardín. Ay, Spain. Ay, Spain. Y la verdad es que bueno, de momento acabamos de empezar, nos ha parado en este sitio e iremos parando en diferentes puntos de la isla que van a estar muy bien. Madre mía, está todo lleno de camellos aquí al ladito de la playa. ¿Qué, Raquel, vienes? Lleva haciéndole foto a todos los camellos, pues tiene para un rato, ¿eh? Normalmente los camellos te los encuentras en el desierto, en zonas áridas, pero es que aquí están en la playa, ¿eh? Estos camellos saben, ¿eh, Raquel? Joder, sí saben. Si yo fuera camello, también me gustaría estar aquí en la playita. Tienen fuerza, ¿eh? Mueve la cabeza así y se te lleva por delante. Uy. Uy. Sí, sobre todo mira del suelo porque hay cagaditas muy frescas. Ahí muy bien, Raquel, te he visto muy... Y casi piso una. Esto que tengo en mis manos es leche de camello. Supongo que hembra. It's for
for human or only baby camels? No, for drink. For drink, yeah. For drink. Pues sí, se puede beber. No me apetece ahora. Milk for drink. Ya he tomado el desayuno. Thank you. Jackie Chan. Smash. Thank you. Salam. No voy a comprar ahora leche de camello, no me apetece llevarme un botellón de leche de camello, pero sí que es verdad que un chupitillo pequeño, pues no diría que no, por probarlo. Vamos a hacer nuestra primera parada del tour, que va a ser el Star Valley. Se ve que esto es impresionante y por lo que estamos ya viendo aquí delante, tiene buena pinta. Esto nos recuerda un poco al Gran Cañón del Colorado, pero en escala pequeña. Dicen que es un pequeño Gran Cañón, así es como ellos lo llaman. Y ahora vamos a ver si es verdad. Dice que esa piedra hace la forma del mapa de Irán, y se puede ver ahí la zona de territorio, la zona de tierra y también la zona de los mares. Ya lo veremos, a ver si coincide. Y un brócoli. Se ve que esto es cemento natural, de aquí pillan, bueno, no de aquí porque esto está protegido, pero este material es el que pillan para poder hacer construcciones y para poder hacer su cemento. Y es que, bueno, ya se puede ver que forma esto unos pedruscos muy compactos. El Stars Valley es el lugar más visitado dentro del geoparque. Su nombre en persa significa estrella caída, y la razón de este nombre es una leyenda que dice que un meteorito cayó en esta zona y como resultado de la colisión, las piedras y la arena saltaron por los aires y quedaron congeladas formando estas estructuras geológicas. Se puede hacer esta broma y es que parecemos dos ojos y una nariz. ¿Eh? Mirad dónde estamos ahora mismo. Esto es precioso. Hace 10.000 años todo esto estaba cubierto por el mar y se pueden ver fósiles de pequeñas conchitas. Que se puede ver todo lleno de conchas, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Pero es que llevan mucho tiempo, o sea, 10.000 años. Pensad que todo esto era un mar. Y se fue secando. Y luego pues la lluvia, y la lluvia empezó a crear más agujericos, ríos que se metían dentro de los pozos. Maldita mosca. Esas rocas parecen unas manos rezando y ahí tenemos un pie. Aquí Fardín es el chico que nos ha traído y bueno, el tío sabe muchísimo, nos lo está haciendo cada foto por aquí. The best cameraman. En realidad, la estructura geológica de este lugar es el resultado de la erosión causada por las tormentas y el viento. Menudo sitio, madre mía, esto es muy recomendable. Ahora cambiaremos, iremos a otro lugar donde me han dicho que aún es más bonito. Vamos a ver si es verdad. En esta zona de Irán aún se pueden conocer las maneras de vivir de los Bandari, un grupo tribal que habita en la zona. Lo que más nos llamó la atención de los Bandari fue la manera de vestir de las mujeres, con abayas de colores y las máscaras llamadas borejej, con las que cubrían su rostro. Se ve que puedes llegar andando a las 3 islas, ahora mismo, claro, porque si no, si vas más tarde, empieza a subir la marea y puede llegar hasta el autobús que ves allí. Aquí la gente lo que suele hacer es pillarse un camello, pero sinceramente nosotros vamos a pasar del tema, porque ya sabéis que no nos gusta el tema este. Si vamos andando, pero porque tampoco queremos dedicarle mucho tiempo a esto y queremos hacer más cosas en esta isla, pues lo vemos desde aquí y nos vamos. Andad vosotros mismos, no hace falta que subáis al camello. Yo no sé el camello si tendrá sus descansos y tal, pero yo solo veo aquí gente que se va subiendo uno detrás de otro y el camello, pues, ¿qué quieres que os diga? Sufre. Para mí, yo pienso que sufre.
Ese pájaro de color blanco que estamos viendo se llama abasir. Es un pájaro autóctono de aquí. Estamos en el Mangrove Forest, 8 hectáreas de manglares. Por la noche, cuando el agua sube y llega hasta los árboles, la sal no llega porque las ramas de los árboles la filtran y de esta manera pues también se van nutriendo. El bosque de Jara es un bosque de manglares que solo se encuentra en áreas costeras de regiones tropicales. Aunque hay pocas variedades de especies de plantas, se puede encontrar una fauna muy diversa. Pensad que cuando sube la marea, todas las raíces se ven cubiertas, entonces es por eso que botellas como la que acabamos de ver o otros trozos de plástico pues se quedan ahí y pueden ser pues el alimento de otros animales. Claro, un mal alimento, acabarían muertos y todo por culpa pues del ser humano, ¿no? Que es un poco bastante cerdete. Como frenen seco salgo volando. Empiezo a pensar que soy Aquaman. Si no, fijaos lo que hago con los peces. ¡Ja! Caminamos 700 metros desde el parking a lo que viene siendo pues el meollo, lo que mola, el Chaku Valley. Tiene muy buena pinta, yo creo que va a ser lo que más me mole de este sitio, junto con la comida, que la comida también estaba muy bien. ¿Qué, Raquel, cómo vas con la calor? Ostras, esto me sobra pero mucho, ¿eh? Ahí se ve que había una pequeña villa, pero hace 400 años atrás. Madre mía, qué pasada. Claro, se ponían aquí. ¿Por qué? Porque cuando llovía, que son pocas veces y contadas, caía el agua y por aquí les pasaba un río por delante. Y el hecho de que el río vaya pasando, hablo del río que pasaba hace mucho, mucho tiempo, y ahora cuando pasa es cuando cae mucha lluvia, que son en contadas ocasiones, y es entonces cuando sigue pues un poco erosionando, y es por eso que se ven pequeñas pozas de agua como la que hemos visto antes. Qué profesor de naturales. Toma ya. No veas, vaya sitios que estamos visitando. Raquel va loca haciendo fotos. ¿Cómo vas? Muy chulo, ¿eh? Esto es una pasada. Me recuerda un poquito a Jordania, sí, cuando entrabas por el Sikh, que se llamaba de Petra, y es brutal. Este también mola muchísimo. Os recomendamos mucho venir aquí y ya de paso ir al de Jordania, que si no lo habéis visto tenemos los vídeos, los dejamos por aquí en la descripción. Después de caminar 700 metros, por fin llegamos a la entrada. Y es brutal, mirad, porque esto es tremendo. Va a ser un poco difícil no pillar a gente, pero es que hay mucha. Bueno, no tanta como por ejemplo en Jordania, pero aquí hay bastante. Wow. Your drink or wash? Me estoy jugando una buena diarrea de aquí unos días, pero bueno, parece ser que el agua está buena. Es agua natural. Yo no me voy a arriesgar, lo siento. Wow. Un pozo natural, ¿eh? El Valle de Chaku tiene una profundidad de 100 metros y forma parte del Parque Geológico de la isla de Keshem. A causa de varios movimientos sísmicos, se abrieron grandes grietas a lo largo del suelo y después se crearon estas formas alucinantes de manera natural debido a la erosión. La gente local solía cavar pozos para llegar a las aguas dulces más profundas. Vaya sitio por el que estamos pasando, es brutal.
Súper chulo. Vaya formas que le ha ido dando el agua a esto. Eso sí, hemos encontrado un grupillo de gente que los tenemos todo el rato delante y parece ser que viene gente también por detrás. Es difícil encontrar esto solo para ti, pero bueno, la verdad es que dice que está hoy muy vacío comparado con otros días. Pues así es como se hace la foto esta. Pues me he quedado aquí súper bien, ¿eh? Fíjate, suscríbete ya de paso. Bueno, pues... cae una piedra dentro y entonces alrededor se va desgastando y van haciendo estos pozos, esos agujeros perfectamente redondos, porque la piedra va girando y va limando las paredes. Por cierto, a mí ya me han picado los mosquitos y es que aquí en esta zona húmeda hay bastantes mosquitos y me han picado en las zonas que tengo al descubierto, que son sobre todo los brazos. Pues nada, ya salimos. La verdad es que hemos hecho unas fotos muy guapas que tenéis que pasar por nuestro Instagram para verlas. Aguántame la cámara que me voy a recolocar esto. Cada 2 minutos se está recolocando el hijab porque se le cae. Pero yo veo aquí a gente que se le cae y a lo mejor están así media hora y ni se inmuta, ¿eh? Y esta de aquí, la más... Vamos, parece... Tengo que aprender cómo se lo ponen ellas. Me parece un gorro. Raquel, que se te ha caído y te das cuenta a la media hora y ya está. Madre mía. Está todo plagado de sal. Porque estamos en las cuevas de sal. Y como podéis ver, estoy bien equipado, ¿eh? Raquel, ¿tú te has equipado ya? Ahora va también. De momento está haciendo fotos. Que si no, luego cuando salgamos será de noche. Sí, porque ya se está haciendo de noche. Y esto tiene buena pinta. Lo que pasa es que dentro de la cueva se ve que no se ve un pimiento. Así que hay que equiparse. Quítate el pañuelo, Raquel. Para eso. Vaya, ¿qué estás haciendo con tu vida? No sé qué estoy haciendo con mi vida. No sé qué estás haciendo con tu vida. ¿Qué es esto? Como ya sabéis, siempre que voy a un sitio tengo que probarlo. ¿Es sal de verdad? A ver. Sí, es sal. Raquel, ¿te han dicho que eres muy salada? Muy salada. ¡Ahora! No tienes sal. Dora la exploradora, ven aquí. Gírate. ¿Cómo se enciende esto? ¿Cómo se enciende? Aquí arriba. ¿No? No, aquí. Sí. Vale, ya estamos preparados. Vamos para adentro. Cuidado con el agua por ahí, ¿no, Raquel? Por ahí. Con 6 kilómetros de longitud, se trata de la cueva más larga del mundo. Es un lugar con propiedades beneficiosas para el tratamiento del asma y problemas respiratorios. La primera cueva está abierta al público, pero para llegar a la cueva 3 se necesita un permiso especial de la administración del geoparque. Está todo lleno de sal. Madre mía, qué chulo, ¿eh? Podéis ver las líneas. La diferente sedimentación.
ahora hacer una rave en la cueva. Vamos a estar aquí de tranquis, sin luz. Voy para adentro. Es súper estrecho. Yeah. 1, 2, 3, Te gano, 4, 6, 7. 9, 10 is good. Él hizo el militar service. Yo no. Calor. Raquel, apaga la luz. Voy. Otra. Menuda experiencia que hemos vivido. Todo el mundo ha apagado sus luces. Todos hemos hecho silencio absoluto. Y hemos estado bien 10 minutos sin ver nada, sin escuchar nada. Ha sido iluminador, la verdad. Y eso que estábamos a oscuras. Puedes encontrar gente que se une a la experiencia de apagar todas las luces, de quedarse a oscuras y de sentir que forma parte de la tierra. ¿Es que sí? Qué profundo, ¿eh? La verdad es que me ha molado, ¿eh? Raquel, tenemos que buscar sitios oscuros donde hacer eso por allí. ¿Os acordáis que estuvimos en el Mar Muerto, no? Aquí obviamente no hay tanta agua como para poder ponerme a flotar, pero vamos a ver si el agua... Yo creo que flotaríamos y mucho, porque hay una resistencia por parte del agua, y si la dejas muerta, se va hacia arriba la mano. No tiene esa textura aceitosa que tenía el agua del Mar Muerto, ¿te acuerdas, Raquel? Sí, Que era como aceitosa. muy pringosa. Pero sí, خود رفتی؟ یعنی بعد اینجا اونو بعد هيك داره یه خودتی نه؟ چند سال پیشه؟ pues no está tan mala como la del Mar Muerto. 2 سال Está salado, pero solo salado y no está ahí con ese punto tan ácido, ¿no? Como era en el otro sitio. A mí mi padre siempre me dice, métete en el mar y se te secan los granos. El agua del Mar Muerto decían que no podías ponértelo en la cara. اونجا ما رفتیم با خانواده به اشتراک نوجوان. Bueno, ya veremos cómo me quedarán de aquí unas horas. ¿Veis aquí el guardia? Hemos estado hablando. Ahora está trabajando aquí como guardia desde las 5 de la tarde, porque antes ha salido de su trabajo, que precisamente es profesor de niño de 5 años. Es una lástima que aquí tenga la gente que tener 2 trabajos para poder ganarse la vida. Aquí y en cualquier sitio. Y todo el mundo aquí en Irán hace eso, o sea, es flipante, porque conoces a un chico que es arquitecto y luego tiene que ser guía turístico. Es impresionante, ¿no? La gente esta, lo currante que es. ای مجازی درسته. پریت. یا همون دلایی که Nos está dando una clase ahora. فیلم های میگزیک 500.000 millones de años. Eso son muchos años, ¿eh? Ni mi yaya tiene esos años. Was he a science teacher? Yeah. Obsidiana. Here and teacher. School and teacher. Nos está haciendo aquí una clase de minerales. A todos aquellos que os molen mucho los minerales, aquí lo flipáis. Aquí podemos ver cobre, que por ejemplo la estatua de Nueva York está hecha de cobre. Y es de este color, ¿no? Pues nuestro conductor creo que se ha ido a cagar o a hacer pipí. ¿Vale? Me ha dicho, necesito 5 minutos. Digo, ya había un puesto aquí donde han dejado una tetera, unos vasos. Yo no sé quién habrá utilizado esto antes, pero ahora me toca a mí. Hay mosquitos, ¿eh? Me están picoteando. Está bueno. Y otra cosa te voy a decir. Tiene terroncillos de azúcar, una cuchara para todo el que pase. Esto no está hecho para gente que tenga así un poquito de... ¡Ay, qué asquito! No. Está allí. No se ve. Está subiendo ahí. ¡Ay, qué precioso! No se ve, chicos. ¡Hostia! Ah, no, que es un perro. Es que no se ve bien, pero... Ahí hay un zorro súper bonito con una cola súper larga. ¿Todavía está? De estos zorros del desierto, es impresionante. Y luego que había un perro revolviendo todo lo que viene siendo aquí unos plásticos y tal. Y empezó...
Y parece un bicharraco enorme. Qué susto nos ha dado. Get close. Yeah. Wow. Total oscuridad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dejadnos un like Suscríbete si aún no lo has hecho. y comparte este vídeo con todos tus contactos. Comentad qué os ha parecido este vídeo y si nuestras recomendaciones os han sido útiles. Y nada, solo quiero decir que nos vemos en un próximo vídeo en... No os puedo decir nada más porque sería spoiler. Adiós.